Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te va? Qué programa tan intenso que tenemos hoy. Intenso. ¿Cuántos temas que tenemos para desarrollar? Vamos a hablar de la jueza que se besó con un preso. Vamos a hablar del caso Sebastián Villa, que tuvo muchas novedades esta semana. Claro, y Ricardo, habló al final. Finalmente dio su versión. Vamos a hablar de un femicida que mató con 105 puñaladas. También. Y parece que nadie lo busca. También. Y tenemos, por supuesto, el desarmadero, el caso teórico. Te iba a decir, un tema, una narración muy fuerte. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tema, la primera cuestión en Cámara del Crimen, que tiene que ver con... ¿Con amor? A Mariela le gusta besar. A Mariela le gusta besar. ¿A usted le gustan los títulos enigmáticos? A mí no. Sin embargo, comencé por un título enigmático. ¿Vieron que ahora pone... ¿Qué dijo fulano de tal? Decímelo, hermano, no me pongas como título qué dijo. Decímelo directamente. Bueno, yo le voy a proponer el caso de una jueza que le gusta besar. Ahora, que bese a su familia, que bese a su familiar, está todo bien, es normal. Un amigo, una amiga. Que Mariel quiera besar es cosa de Mariel. Mariel, ahí está, ahí sacó el título. Mariel quiere besar. Pero que quiera besar a un preso que mató a una criatura y después mató a un policía, ya la cara se me cambió. Vamos a esta presentación, dale. Es así, Rolando. Ahí estaba Mariel Suárez, Richard, en pantalla y con la noticia. Suspendieron a esta jueza que está acá detrás nuestro, jueza de Chubut, de Comodoro Rivadavia, que el 29 de diciembre pasado fue filmada haciendo algo que les anunciaba Ricardo Canaletti, besando. ¿Pero a quién? A ese hombre que ven en pantalla. De un lado la jueza, del otro lado el asesino, Cristian Bustos. Un hombre que había sido juzgado por un tribunal integrado por la propia Mariel Suárez. Por la propia jueza, sí. Ahí están las imágenes que llevaron a la suspensión. Vamos a las imágenes. Ahí hay un acercamiento, bueno, en fin, no voy a contarle a ustedes lo que está viendo. Usted lo está viendo. Este es el penal de Trelew. Este es el penal de Trelew y esto fue después. A ver, vamos a decir lo siguiente. Cristian Omar May Bustos, que es este señor, de 39 años, tomó en el año 2005, agarró a su hijo, después sabría que era su hijastro, pero su hijo, Eric, de 9 meses. 9 meses, un bebito, una criatura totalmente indefensa. Y lo estrujó. Al estrujarlo, le quebró la columna vertebral. Ese tipo que usted está viendo ahí a los besos o arrumacos, podríamos decir, ¿no? Una situación sentimental, íntima, de un acercamiento. Ojo que la jueza dice que nada que ver, Richard, con la jueza. La vamos a escuchar en un ratito, sí, a la jueza. Les vamos anticipando. Ella dice que lo que vemos no es lo que estamos viendo. No, obviamente, obviamente. La vamos a escuchar porque es interesante. Ayer Banfield perdió. No, ¿cómo Banfield perdió? Sí, porque no, porque lo que ves no es lo que vos ves. No es. Los 3 goles no son el primer gol, que fue un golazo, no fue un golazo. Que le dio así no. Lo que vos ves no es lo que vos ves, es lo que te dicen que tenés que ver. El relato. Es el relato. ¿O vos te pensás que esto inventaron el relato desde el año 2004? No, ya venía. No. Y acá la jueza, Mariel Suárez, para que entiendan, en 2005, como le decía Canaletti, ese hombre que está junto a la jueza en el piso, a pesar de que tiene una mesa, tienen sillas, ese hombre que está ahí, como les describía Ricardo Canaletti, agarró a su propio bebé y lo rompió. Lo asesinó con sus propias manos dentro de su casa. Nunca se supo bien por qué. Lo metieron preso por aquel episodio, lo encarcelaron, acusado de asesinato, por supuesto, pero un buen día limó los barrotes y se mandó a mudar. Se ve que siempre tuvo muchas amistades entre quienes debían sancionarlo. Así que en un primer momento no fue juzgado. Se escapó Cristian May Bustos de la cárcel antes de que llegara al juicio. Sí, señor. Y se mantuvo prófugo durante años.
durante años hasta que lo ubicaron en su casa, en la casa de la familia. ¿Cómo en la casa? ¿Cómo van a ubicar vieron? al preso? ¿Cómo? ¿El prófugo en la casa? Sí. En la propia casa, en Esquel, ahí donde vivía con la Sí. familia. ¿Vos sabés una cosa? ¿Vos viste alguna de esas películas yanquis donde los tipos, la familia, generalmente en lugares aislados, Sí. se retroalimentan en su locura y entonces parece que fueran ellos contra el mundo? Sí. Bueno, estaban todos los familiares de este May, los hermanos, todos armados esperando a la policía. Y la policía Y cayó. la policía fue. En Corcovado, ese es el nombre de la zona del lugar que les está describiendo Ricardo. Están todos en la casa, prófugo por matar a un bebé, esperando junto a sus hermanos a la policía. Sí, si viene, tiramos. Es una cosa increíble. Y llegó la policía y les dijeron, si se acerca, les tiramos. ¿La policía qué hizo? Se acercó, mataron a un policía. Sí, asesinó, ¿quién? Bustos. Él Otra mismo, vez. él mismo, el no que un había hermano, matado al él. bebé, él mismo asesinó a un policía, Leandro Roberts, lo mató a balazos. Ya estamos llegando al año 2009. El crimen del bebé había sido 2005, él está preso, se escapa limando los barrotes, lo va a buscar la policía después de un dato a la zona de Corcovado y ahí lo ubican. Él mata a un policía y vuelve a escapar, logra escapar en ese tiroteo, Sí. en esa escena de película que describía Ricardo Canaletti. Bustos huye, mata a un policía, hiere a otro y se manda a mudar. Sí, y era otro, es verdad. Sí. Porque eran dos delitos en uno que cometió, un homicidio y las lesiones contra la policía. Se escapa y se va para Chile, Ricardo Bustos. O sea, Sí, 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 un sí. tipo que no tiene Un ningún tipo de respeto delincuentazo, ¿no? por la autoridad. Un delincuentazo de pies a cabeza, ¿eh? Un tipo que usted dice, no, bueno, el tema de la reforma carcelaria, no, nada, es esto, es carbón, es carbón. Finalmente lo logran recapturar. Lo capturaron, muy Lo bien. encuentran en Chile, lo traen para acá. Bueno, por fin va a haber algo de justicia. Va a juicio y entre los jueces que tienen que juzgarlo está Mariel Suárez, la jueza que ustedes están viendo ahora en pantalla. Lo condenan a este hombre por el asesinato de su propio bebé. Le dan 20 años Le dan de 20 años, cárcel. ¿saben por qué? Disculpame que Explícalo, interrumpa Richard, por en este supuesto. punto. Porque no era su hijo natural, se hizo un ADN y resultó ser que no había vínculo de sangre con el bebé, pero lo mató, lo estrujó. Entonces, ¿cuánto le dieron? 20 años de cárcel. En lugar de darle la perpetua. En lugar de Claro. darle la perpetua, porque si era su hijo de sangre, era la perpetua. Pero le dan 20 años de cárcel por matar a esa criatura, más prisión perpetua por el asesinato del policía. Claro. En la prisión perpetua por el asesinato del policía intervinieron la jueza Jimena Nastovich, María Laura Martini. Martini y Nastovich dijeron perpetua de acá a la China, No hay ida y ninguna vuelta, ida y vuelta. La que votó en contra fue Mariel. ¿Mariel votó en contra? Sí, votó en contra, no votó por la perpetua. Y después, pasadas unas horas de que se dictara el fallo, 2-1, ocurre la imagen que ustedes estaban viendo antes. Mariel Suárez va al penal de Trelew, lo visita a Bustos y ocurre esto. Lo que cuentan los guardias es que esta escena que está filmada sucede el 29 de diciembre. Cuentan, en esa sala hay una mesa, hay sillas, pero ellos eligieron ese rincón donde se los ve, bueno, lo que ustedes están viendo, no hay mucho mira, claro. que describir, y cuentan que hay otra parte del video donde la jueza saca un teléfono celular, así, y se saca selfies. Como Sí. si yo me parara al lado de Ricardo y nos pusiéramos Sí. a sacarnos selfies, así, nos pusimos a sacar selfies. Mm. Con el preso, al que habían condenado por matar al policía, por matar al bebé. A la criatura. Dicen los guardias, esto no terminó el 29. El 30 volvieron Sí. a encontrarse. La jueza volvió, Mariel volvió a ver a Cristian. Pero ahí fueron más vivos, Richard, porque se sentaron, según los testimonios que hay, en otro rincón de la misma sala a donde no dan las cámaras. Pusieron Claro. dos sillas en un rincón más íntimo, si se quiere, y ahí estuvieron durante largo rato, durante el cual los guardias le tuvieron que decir, por favor, Sí, separación, distancia. sepárense. La primera vez, o sea, esta que están viendo ustedes, que hemos visto, estuvieron 3 horas. 3 horas. 3 horas. La segunda vez que le acaba de contar Rolando,
tuvieron 2 horas. Cuando se corrieron un poco de la cámara, tuvieron 2 horas. Bueno. Fueron 2 encuentros, de 3 horas y de 2 horas, 5 horas en total. Obviamente que es una conducta impropia, es una conducta que no corresponde a un magistrado. Desde ya, por supuesto. Constituye delito, es lo de menos. Esto un juez no lo puede hacer. Claro, por eso no lo debe hacer. El proceso contra la jueza tiene que ver, en un primer momento, a partir de que se viralizan estas imágenes, las mostramos acá en Cámara del Crimen, se le arma un jury, un tribunal disciplinario, un tribunal de enjuiciamiento, sí, donde otros jueces, legisladores, abogados, tienen que resolver si la jueza puede seguir siendo jueza, más allá de lo penal. Ese es el objetivo del juicio político. Juicio político es una expresión confusa porque remite a política, pero en realidad sus raíces vienen del derecho estadounidense, del cual nuestra Constitución, nuestras leyes constitucionales se han nutrido. Pero al margen de eso, no viene el caso. El asunto es, el juicio político de los jueces, de los funcionarios del Ejecutivo, etcétera, tiene como objetivo no determinar si esa persona cometió un delito, sino que tiene como objetivo determinar, establecer o no, si merece seguir siendo juez, si merece seguir siendo diputado, si merece seguir siendo senador, si merece seguir siendo vicepresidente de la República o si merece seguir siendo presidente de la República. Si se lo merece. ¿En base a qué? En base a todas las cagadas que se mandó antes. A su conducta. Se analiza, se considera, dicen, bueno, mira, no, puede seguir siendo juez. Puede haber un apercibimiento, puede haber de acuerdo con el ámbito, es un ámbito judicial, puede haber un movimiento político, lo que miércoles sea. Pero el objetivo es, ¿merece seguir siendo funcionario esta persona? El Consejo de la Magistratura le planteó, apenas se abrió, pues se acaba de abrir el juicio político contra esta jueza, el Consejo de la Magistratura le planteó al más alto tribunal de la provincia de Chubut, le pidió, más que le planteó, mientras se sustancia el juicio, suspéndala. Esto nunca había pasado en Chubut, esto es lo que cuentan las fuentes que siguen el caso desde cerca. En toda la historia de Chubut nunca se había suspendido a un juez sometido a juicio político en el comienzo del sumario. En otras ocasiones sigue siendo juez mientras se van presentando pruebas, hay acusación, hay defensa. Acá, por primera vez, en una resolución inédita, dijeron no puede ser jueza mientras dure el proceso. Después veremos cómo termina. ¿Qué pasa ahora? Le sacaron la mitad del sueldo, va a cobrar solo la mitad del sueldo, y ella, ante esta decisión inédita, la jueza Mariel Suárez, que está suspendida pero sigue siendo jueza, decidió hablar, Ricardo, habló con una radio de Chubut, y si te parece, escuchemos cómo se defiende y cómo explica este video que nosotros les venimos mostrando. Escuchémosla a Mariel Suárez. Sigo siendo jueza penal porque no estoy destituida, es simplemente hay una suspensión que es provisoria, no es definitiva, y además que no se encuentra firme porque todavía no tengo recursos para interponer contra esa suspensión. Toman un video que está, si vos lo ves al video, si eres experto en análisis del video, notas que el video está ampliado, cortado, editado, porque las entrevistas en el IPP de Trelew o en el centro de detención llevaron 3 horas aproximadamente. Entonces, esos segundos que ellos extraen y dicen ver un beso que no es tal, el video está manipulado, yo eso lo planteé. Después cuando se dan cuenta de esto, el Consejo de la Magistratura, bueno, lo del video no es tan importante, vamos a decir que la jueza desatendió algunas cuestiones en su jurisdicción. Bien. Lo cual no es así, porque los jueces en la provincia de Chubut somos jueces de un sistema acusatorio donde trabajamos en forma online y en forma remota. Lo que ha pasado es que las autoridades judiciales se han asombrado por esa actitud mía de sentarme en el piso, de charlar, de comer algo, lo han llevado a un extremo de decir que falto al decoro. Pero, sin embargo, esto no sería ni un constitutivo de un delito, ni de una infracción grave, sino que si faltas al decoro dentro de la infracción del Poder Judicial te pueden apercibir o suspender, no mandarte a un tribunal de enjuiciamiento. Y como ellos saben esto,
están intentando buscar otras causales que tienen que ver con esto que te decía al principio, ¿no? Como decir que yo desatendí mi función cuando en realidad no es cierto. Bueno, esa es la defensa que hizo públicamente, todavía no la ha hecho formalmente en este proceso por su destitución o no, la jueza Richard, Suárez. ella dice que acá hay una persecución. Bueno, es lo que dicen todos. Que hay una cuestión de género, dice que son machistas. Mentira. La única cuestión de género es que ahí había dos géneros y que se llevaban bastante bien. Ella dice que esto es un proyecto literario que ella está desarrollando, que ella lo va a ver a Bustos porque está escribiendo un libro sobre el caso y entonces necesitaba una entrevista cara a cara para obtener información, para obtener datos y poder ir de esta manera desarrollando el... Vos escribiste muchos libros, yo he escrito libros. La gente puede decir lo que se le cante, está todo bien. Pero tenía que acercarse a la fuente para poder producir el efecto literario. El efecto literario que se produce con la baba, ¿cómo se produce un efecto literario? No tiene la menor idea de lo que es escribir un libro, pero no importa. El tema es el siguiente. ¿Faltó el decoro? Falta el decoro. Dice... Esto es una cosa menor, puede ser un apercibimiento, claro. Acá hubo un caso de un juez penal en la capital federal que lo encontraron borracho y haciendo escándalo en un hotel de alojamiento con una señorita. La señorita, por supuesto, frente a ese, se las picó, listo. Sí. Y el tipo, es una falta de decoro, sí. Lo echaron. O sea, entre las sanciones, se le olvidó decir una. Apercibimiento, sí. Multa, sí. Y cesación de su cargo. Se terminó. Además, en este caso en particular, todo es tan claro, todo es tan cristalino, que apenas el Consejo de la Magistratura le pidió al Superior Tribunal de la Provincia que la suspenda, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, ¿sabe qué hizo? ¿Qué? Suspendela. Y sí. Rápido. Fíjate lo que dice el sumario, Ricardo. Vamos a mirar el sumario porque ella plantea una situación diferente. Dice, no, acá me están inventando cargos. Pero el sumario es bastante claro. Mirá lo que dice. Una vez concertado el encuentro entre la jueza y el asesino. Concertado. O sea dos voluntades que se ponen de acuerdo. Concertado. Concierto de voluntades. Una vez concertado el encuentro, el mismo se desarrolló de una manera deslucida y desajustada al cargo de juez que detenta la letrada, en razón de que ante el mismo, habiendo sillas y escritorio en el recinto, se sentaron en el piso de manera contigua, con mucha proximidad entre ambos, mientras conversaban. Se besaban, dice el sumario, él acarició su cabello. ¡Qué tierno! ¡Ay, cómo me gustó! El asesino tierno, el asesino de bebé. El asesino de bebé, el asesino de un policía tierno. ¿Se puede ser tierno? Camilo José Cela creo que escribió una vez acerca del asesino tierno, el que termina de destripar a un tipo y cuando se va, por ahí es Camilo José Cela, y cuando se va encuentra abandonado un bebé y lo cubre con una manta. ¡Qué tierno! Entonces, él acarició su cabello. Sí. Y seguí. Y la doctora, porque es médica. No, es abogada. Sí. La doctora tomó fotografías del tipo selfie con un teléfono celular. O sea, él le acariciaba el cabello y ella, Richard, sacaba selfies. Mirá, vamos a hacer una cosa. Sí, ¿quieres sacar una selfie? Vamos a sacar una selfie. Ahí está. ¿Como la doctora? No, como la doctora no. Está. Ahí está. Listo. Después no te me vayas porque no te pido que me acaricies el cabello. No, esas cosas no. Ahí está. ¿Nos van a suspender por esto? Nos van a suspender por falta de decoro, sí, porque nos arrimamos demasiado. Pero escuchame una cosa. Sí. Esto no es lo que dice la jueza. La jueza dice, me están inventando una situación, pero el sumario habla de lo que pasó. Escúchame, casi todos los sopres que están en sopres son todos inocentes. Dicen que soy inocente. Sí, obvio. Está bien. Pero esta es una jueza. Es lo mismo. A una persona, por más que sea presidente de la República, y lo dije, si lo acusan de un delito, va a decir que es inocente. Va a decir que es inocente. Pero si el juez... Escúchame, ¿vos tenés un reclamo que hacer? Sí, tengo un reclamo que hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un paro? Y el paro está en la Constitución, pedazo de... Pero ¿me entendés cómo es? Sí, Richard, pero la jueza
una jueza es una persona que imparte justicia, que tiene que mantener un decoro, porque tiene que ser una figura respetable, creíble, porque está decidiendo sobre la libertad de las personas, sobre la reparación de las víctimas. Acá hay un bebé asesinado, acá hay un policía asesinado. Acá hay un policía asesinado y todo eso. Hay dos vidas que se perdieron. Puede hacer, ya hizo bastante al votar en contra de la condena. Ya hizo bastante. Como para... No te pidieron aparte, pero hay una cosa que nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos completamente. Esta jueza no debe ser jueza desde antes de esto. Porque en el año 2013 la suspendieron. Mejor dicho, la suspendieron no. La echaron. ¿Por qué? En el año 2013 la echaron porque, entre otras cosas, daba clase de práctica profesional 2. En una palabra, hay que tener, yo no sé... no quiero generalizar, pero si generalizo seguro que voy a acertar más. Pero habría que tomar exámenes a la gente que a uno le da, a las cuales las instituciones le dan la posibilidad de impartir justicia o la posibilidad de enseñarle a los chicos la educación, la justicia, etc. Esta mujer daba práctica profesional 2 de la carrera de Derecho. En un trabajo práctico que le dio a los alumnos, año 2013, les entregó fotocopia entera con nombres, fotografías y otros detalles personales, íntimos, de un caso de abuso sexual contra una criatura. Un desastre. La echaron, pero como en los tribunales de cualquier parte del mundo, pero estamos hablando de Argentina, de cualquier provincia argentina, se fuma debajo del agua, a los 2 años hubo un juez, porque siempre hay un juez, que dice, Carrascosa es inocente. No, eso no. Hay un juez que dice, a la jueza la echaron de manera arbitraria. Un solo tipo. Y entonces volvió al cargo. En una palabra, esta señora no debía estar en el tribunal que estuvo y que, a pesar de ella, condenó a este tipo por matar a un policía y además venía con la condena por matar a una criatura. No debió haber sido jueza. No debe ser jueza, ya desde el año 2013. Pero bueno, la volvieron a poner. Sí. La volvieron a poner, bueno, a una cagada, a 2 cagadas. Richard, vamos a tener que cambiar de tema. Mientras te aviso a vos que ya subí al Instagram nuestra selfie, espero que eso no nos demande ningún tipo de consecuencia como le pasó a esta jueza. 1, 2, 3 cámaras. Ya tenemos cámaras. Y además estamos frente a la cámara. Sí. Así que bueno, nuestra selfie esperemos que pase de largo, que solo sea para Instagram. Richard, tenemos que cambiar de tema porque... Sí, yo me quedaría con este tema, porque la verdad que me rompe mucho, pero bueno. A todos, porque habla de la calidad de la justicia que tenemos, que tantas veces nos preguntamos por qué todo termina sin investigarse bien, sin condena, tanta impunidad. Bueno, porque hay jueces como esta doctora, como le dijo el sumario. Pero te invitaba a cambiar de tema porque esta semana hubo novedades en un caso que venimos siguiendo. También hubo una selfie muy llamativa alrededor de Sebastián Villa, el futbolista de Boca. Hoy estamos con las selfies. Estamos con las selfies. Sí, porque ustedes saben que se estaba esperando que se presentara a declarar el futbolista de Boca como imputado por abuso sexual agravado, por violación. Pero la primera citación dijo, no, yo tengo que jugar justo el mismo día, así que no voy a poder ir. Bueno, la semana que viene, no, me tengo que ir a Brasil a jugar con Boca contra el Corinthians, así que bueno, lo esperaron. Finalmente, este jueves se presentó, dijo su versión ante la justicia, que ahora les vamos a contar, y después contraatacó, después denunció a la denunciante. Pero al medio se sacó una selfie, Richard, en tribunales, porque él lo que quiere mostrar, entre otras cosas, Sebastián Villa, es que él no tiene ningún tipo de problema con el sexo opuesto, como se decía antiguamente. Lo marco porque él tiene una causa por violencia de género contra una expareja, contra Daniela Cortés, que va a ir a juicio ahora en septiembre, y se le sumió a principios de mayo la denuncia de Tamara Doldán por violación. Él va a declarar ahora y dice, yo soy inocente, no es cierto lo que están diciendo sobre mí, y empieza a hablar... Alguna opinión pública, algún periodismo, alguno de por ahí, esos que siempre van contra... Bueno, escúcheme una cosa, ya hablar de este tipo me provoca cierto malestar estomacal, así que deme unos segundos, vamos con la presentación y hablamos de Villa.
Vamos con la foto. Dale, vamos con la foto porque él se presenta en los tribunales de Lomas. Vergüenza. Se esconde de los periodistas, entra en un auto, sale adentro de un auto y en el medio se saca esta selfie con una mujer policía. ¿Tenés cuerpo entero? ¿Tenés cuerpo entero? Está todo bien acá. No, para que se vea que tiene los borseguíes, que es policía. Sí. No es por otra cosa. Una mujer policía fue hasta donde estaba Villa y le pidió una foto. Y él gustoso, porque al fin y al cabo... Hay otra que es de cuerpo mirá, entero. me corro. Al fin y al cabo, ¿qué estaba haciendo? Siendo indagado por violación. No, pero hagamos una cosa. Es algo yo te propongo grave, ¿le parece? ¿Te puedo proponer algo? Sí. Yo te propongo algo. Cambiemos todo el sistema de justicia. Cambiemos todo. Bueno, lo que están proponiendo. No, cambiemos. No, pues yo tengo una propuesta. Dale, yo creo que es superadora. Es superadora desde ya. Cambiemos todo el sistema de justicia y hagamos lo siguiente. Resolvamos los casos penales por aclamación. Pongamos, esto es viejísimo, ya lo hacía Poncio Pilatos. Pongamos a Villa acá y todo el público, puede ser un estadio, no, el de Boca no, porque sería parcial. Podemos ir a otro lugar. Un coliseo, decís vos. Un coliseo, sí. O puede ser, no sé si está bien, se puede nombrar el Luna Park, sí, no? Vamos al Luna Park. Entonces, obviamente la entrada es gratuita, ¿no? Entrada gratuita. Esto es un servicio público. El delirio que estoy diciendo es fenomenal. Pero a este delirio lleva esta foto. Entonces, hagamos lo siguiente. Al tipo lo llevamos ahí. Y está todo el lugar colmado. Y digamos, por aclamación, ¿lo largamos o lo metemos en Gana? Y ahí la gente aclama, ¿a favor o en contra? Si vos lo pones a Villa, te van a aclamar a favor y lo van a largar. No se puede hablar mal de Villa porque es de Boca, entonces te van a hacer así. Vos sos de Boca, yo soy de Boca, pero así o así, según si sos de Boca. Bueno, pero escúchame, si ya no vale la cuestión esa de olvídese de que es de su cuadro. Fíjese en el hecho. Estamos analizando un hecho. Hay determinadas pruebas. La prueba es probar algo. Si yo dejo caer los papeles justamente los dejo caer. Si yo los suelto, van a caer porque la ley de gravedad. Bueno, esa teoría, dije bien, se puede probar todo el tiempo. ¿Sí? Se puede probar todo el tiempo. Alguna vez va a fallar, pero hasta ahora no falló nunca. Entonces, probar, hacer una prueba de algo. Entonces agregamos prueba, a ver si la señorita dice la verdad, si no dice la verdad, si es verosímil su relato, si se acerca a la verdad, porque a lo mejor la verdad no se alcanza nunca, si la respuesta de Villa convence o no convence. No, todo eso dejémoslo de lado. Lo olvidamos. Hagamos aclamación, así, por aclamación. Si una persona que reviste en la policía va y se saca una foto con un imputado y... ¿Qué quiere que le diga? A Monzón también, cuando entró en la comisaría, dale campeón, más de la mitad le gritaban, dale campeón. Había algún que otro desubicado que le gritaba asesino, pero fue inmediatamente tapada. Esas voces fueron tapadas por las otras que le gritaban, dale campeón. Porque lo que importa es eso. Ahora, nos da alegría, Es un jugador de fútbol. Escuchemos una cosa, gana un montón de plata. Si gana un montón de plata, ¿por qué tiene que cometer un delito? Y toda la serie de pelotudeces que seguramente mucha gente estará pensando. Bueno, así no va. Si quieren que vaya así, hagámoslo por la aclamación. Algunos se olvidan de que son funcionarios, la jueza, la policía. Villa, en esta declaración indagatoria, lo que plantea es, las relaciones que tuve con Tamara Doldán, no las niega, fueron consentidas. Lo que pasa es que ella no era mi novia, primer punto. Ella cobraba... ¿Qué tiene que ver que sea o no sea la novia? A ver, ¿qué tiene que ver? Si yo abuso de una para persona... mí no tiene nada que ver, ¿Qué tiene que ver que sea o no sea? Digo, estamos de acuerdo, Richard. Es un argumento totalmente absurdo. Él lo plantea como, no era mi novia ella, cobró por la presencia en mi casa esa noche. Habla de este término que desconocíamos, de las presencias. Ella vino a casa a cobrar una presencia y de hecho cuenta, le pagaron por su presencia, le pagaron el transporte en Uber. Y acordate que había otra señorita esa noche que dijo, pero no denunció, que sufrió violencia por parte de Villa. Se los contamos acá el sábado pasado, adelantamos la declaración de esta joven. Entonces Villa en la indagatoria del jueves, Richard, dice, también tuve relaciones con esa otra chica, pero todo fue consentido.
Todo era porque ellas querían estar conmigo. Y Tamara lo que buscaba... Sí, porque es una Adonis. Bueno, él lo que dice es que él baila salsa y ellas Orfeo mueren. negro, qué sé yo. Richard, él, ¿por qué no le crees? Él lo que dice es, yo les bailo salsa y ellas mueren por mí. Eso es lo que plantea Villa en su declaración indagatoria, no estoy exagerando. Dice, a Tamara le gusta cómo bailo, a la otra chica también le gustó cómo bailo, ese bailecito que hace cuando hace gol, le dice, bueno, ellas mueren por mí. Y acá todo fue consentido, pero Tamara, la denunciante original, quería plata. Me decía que quería que yo la ayude porque se tenía que mudar, que le consiguiera un trabajo. Entonces, después de este episodio que ella narra del 26 de junio del año pasado, ella me dijo de ir a cenar, yo la llevé a Puerto Madero, un restaurante de pastas italiano, y ahí me dijo, yo fui golpeada por vos, me mostró una foto, la famosa foto que hemos mostrado acá, y si vos no me ayudás con mis cosas, yo voy a decir que fuiste vos y te arruino la carrera. Esto contó Villa en la declaración indagatoria, donde, y esto es una opinión, trató de ponerla a Tamara en el lugar de una chica que no vale un mango. De hecho, cuando describe cómo la va a buscar, dice, me la pasé a buscar por una esquina y después la dejé en la esquina, como diciendo, es una chica, como se decía antiguamente, de la noche. Da a entender Villa con este tema de las presencias, en un acto que desde lo humano deja mucho que desear de lo de Villa, más allá de lo judicial, hablar así de Tamara, que siempre contó que tuvo una relación con él sentimental, que de hecho esa noche, y él lo admite, él la llevó a un asado con sus compañeros de equipo. No fueron directamente a una fiesta. Esto que él ¿No tiene amigas que tienen que contratar presencias para ir a un asado? Bueno, él dice que se las contrata Vikingo. ¿Pero no tiene amigas? Y aparentemente Vikingo le consigue presencia. ¿Vikingo declaró? No, todavía no. No, los barra brava no declaran. Y después dice Villa, mi amigo Félix. ¿Quién es Félix? Félix es el mejor amigo de Villa, Félix Benítez, entró en la habitación mientras nosotros estábamos teniendo relaciones. Dice Villa, con Tamara. ¿Pero que entró Félix. ¿Entró para darle alguna indicación? No, porque tenía que, según dijo Villa, conseguir plata de Villa para pagar presencias de otras chicas. Entonces dice Villa, yo paré, estaba con Tamara en la cama, le dije, abrí la caja de seguridad, él sabe el número de la caja de seguridad, la abrió, sacó la plata y se fue a pagar. Va. Contradicción que marcaba Roberto Castillo, el abogado de Tamara. Después cuando dice Villa, Tamara se iba, volvió para pedirme que le pagara la presencia. O sea, Villa parece que paga la presencia 3, 4 veces por noche. Más allá de todo esto, Ricardo, que es el acto de defensa de Villa, donde él solo aceptó preguntas de su abogado, no de la Fiscalía, al otro día se presentó en tribunales y denunció a Tamara Doldán, a la chica que lo acusa de violación, por falsa denuncia y por falso testimonio, y pidió ser querellante en esa nueva causa judicial, además de señalar que él ya la denunció a Tamara por extorsión en un juzgado porteño. Pero la novedad tiene que ver con el contraataque de Villa de yo la denuncio, estoy acá y presento un escrito, ahora le vamos a leer algunas partes, para denunciar que Tamara Doldán cometió el delito de falsa denuncia. Con lo cual se abre otro expediente, Ricardo, porque ahora la justicia de Lomas se encuentra con esta presentación de Villa, que la hace en primera persona. Y que ¿Cómo hacen los tipos que están muy comprometidos con un caso, sin mencionar ningún delito en particular? Te abren denuncia tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia y te complican todo el caso, que es lo que hacen, por ejemplo, así se hace, por ejemplo, en los casos de corrupción administrativa o desde el poder. Te abre denuncia tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, ¿verdad? Y entonces es un lío tan grande la causa que queda generalmente en la nada. Pero yo quería decir una cosa. Tal vez Villa tenga razón. Tal vez tenga razón. Tal vez tenga razón la chica. Lo que tanto para Villa como para la chica es algo que sus abogados le habrán dicho, espero que le hayan dicho, si no se lo decimos nosotros a ustedes, es que sea una señora de su casa, sea una chica de una conducta, supuestamente una conducta intachable, aunque realmente esa expresión ahora carece de todo sentido, que es una conducta intachable. Pero no es proclive a los escándalos y nada por el estilo. Una chica común y silvestre. Sea una prostituta,
sea una ¿cómo es? Una chica que hace presencias. Una presencia, una presencia divina, una presencia. Sea una presencia, sea una alternadora, sea una trotacalles, sea una cocinera, sea lo que fuese. Si dice no es no. Sea tu mujer, si dice no es no. Porque si dice no y vos lo haces igual, cometés delito. La prueba es lo que viene después. Vamos al hecho. Que la quiera desprestigiar o humillar diciendo que es solamente una presencia, desde que el mundo es mundo, los jugadores de fútbol, los deportistas en general, de élite, han tenido toda la vida presencias. Ha habido presencias a las que le han pagado pasajes de avión para ir a otro continente y pasar un fin de semana. Ha habido presencias que se han comprado departamentos lujosos en lugares distinguidos de la ciudad de Buenos Aires. Ha habido presencias que andan con joyas de aquí para allá. Ha habido presencias que no obtuvieron un mango. Pero digo, es sabido esto, es muy sabido esto. Es recontra sabido, y si vamos al automovilismo ni le digo, es recontra sabido, pero si dice que no es no. Usted me va a decir, el 99% dice que sí. Bueno, fantástico. Sigue la cuestión, pero si dice que no es no. Sea presencia, sea lo que sea. Sea hasta la propia mujer. Sí. Sea tu esposa, si dice tu que novia. no, es no. De hecho, Tamara en sus declaraciones periodísticas, nos lo ha dicho a nosotros, a este canal, dijo, yo esa noche no quería. Punto. Ahí está la cuestión en cuanto a dónde se cruza el límite del delito. Veamos lo que decía Villa, Richard, mientras... La última, Dale. no hace falta para probarlo que haya lesiones físicas. No, nunca. No hace falta. Si hay lesiones físicas, bueno. Mucho peor. Pero no es necesario. Dale, Fíjate, Richard, porque esto es parte de la denuncia de el futbolista contra Tamara, contra la mujer que lo denunció. No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve, dice Villa. El tipo que postergó 3 veces la declaración indagatoria porque tenía que jugar a la pelota, no tuvo igualdad de condiciones. El tipo que postergó, fue a declarar cuando quiso, tuvo el tiempo de preparar cualquier tipo de argumento para presentar, no tiene igualdad de condiciones. Fui juzgado por cierta opinión pública. Se ha hecho un escarnio público de mi persona por ser conocido. O sea, él dice que lo perjudicó el ser conocido, en lugar de lo que mencionabas vos, Ricardo, en lugar de lograr beneficios que no tienen otros acusados. Fui juzgado. A vos te tienen que juzgar la justicia, valga la redundancia, te tienen que juzgar en los tribunales. Que te juzgue el periodismo, te tiene que importar 3 carajos si tenés algo en la cabeza. Richard, que te juzguen los demás, a vos no te tiene que importar nada. Si vos, a ver, esto es del abogado, porque no creo... Sí. Decir, pero él lo escribe en primera, él lo presenta en primera persona. Sí, ahora te va a leer otro párrafo. Se lo escribió el abogado. Escúchame, el único juzgamiento que al tipo le interesa es el de la tribuna en el momento que erra un gol, o en el momento en que lo hace. Es lo único que le interesa, porque es lo único que tiene en la cabeza. De hecho, ¿cómo no lo va a tener en la cabeza si le hace ganar millones de dólares? Fíjate, en este escrito que presentó Villa, donde él habla en primera persona, también dice esto. Lamentablemente no es la primera vez que sucede esto de... No, si ya tiene antecedentes por violencia de género. Él habla de que lo juzgue la opinión pública a alguien conocido. A alguien conocido. Dice, hagámoslo de Poncio y Pilato. Lamentablemente no es la primera vez que sucede. Hace unos años esto mismo lo sufrió el gran actor Pablo Rago. Dice en su escrito Villa. ¿Qué? Hace unos años esto mismo lo sufrió el gran actor Pablo Rago. Dice, se pregunta Villa, se compara con un actor. ¿Pero qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver, pero él quiere hacer una causa común metiendo a otras personas. Pablo Rago tuvo una denuncia y fue absuelto. O sea, en este caso no tiene nada que ver. Él lo trae. Digo, estamos citando literal lo que escribió Sebastián Villa, que, como bien dice Ganalti, lo debe haber escrito el abogado, y se pregunta, ¿aprenderemos algo con estas experiencias o volveremos a la casa de brujas cuando otra denuncia mediática invada los canales de televisión? No, podemos poner casa de brujos, porque la casa de brujas ya hubo, y mataron a una cantidad incalculable de mujeres durante
muchos años. ¿Podemos hacer casa de brujos? Sí, pues sí, podemos empezar. La respuesta es difícil. ¿Por qué no? La respuesta es difícil. Una denuncia no es sinónimo de verdad y la justicia debe determinar en el marco de una investigación si hubo o no existencia de delito. Y concluye, esta es la conclusión. Eso lo escribió el abogado, no pudo haber escrito nunca él. Pero Villa lo presenta de puño y letra y dice, me permite una última reflexión, señor, ya que como atleta de Cristo recorro el camino de la fe, esa que para llegar hay que atravesar el sendero más largo, el cual en su recorrido tiene las espinas más grandes, que al final conducen al paraíso. Dios ilumine a la justicia humana, la divina está asegurada. Amén. Este es el final de la denuncia mormón que hace Sebastián Villa contra Tamara Doldán por falsa denuncia y falso testimonio, al tiempo que pide ser querellante en esta denuncia contra Tamara. Si la vas a complicar, ya veremos qué resuelve los tribunales. Que cuando le nieguen ser querellante, pero te quiero decir una cosa. ¿Sabés lo que va a pasar? Va a apelar y esto se va a demorar. ¿Qué es falsa denuncia? Falsa denuncia. Vamos al mataburro. Dale. Falsa denuncia. Código Penal. Código Penal, artículo 245. Se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de 750 pesos a 12.500 pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Punto. ¿Y por él le está denunciando a ella? No, falsa denuncia es el que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. O sea, no está referido a nadie en particular. Vos no tenés que mencionar a nadie, porque si mencionás a alguien, entras en calumnia. O sea, es lo que debería haber entraría, pero en realidad no entraría en calumnia, porque no tiene condena. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a acción pública será reprimida con, bueno, esa es la calumnia. Pero a una persona física determinada, o sea, o el abogado se equivocó de artículo o no sé qué quiere hacer con falsa denuncia. Y quizás quiere empiojar la causa, Richard, porque cuando le digan que no puede ser querellante, lo va a apelar. Si le dicen que no al lugar, lo va a apelar. Pero escúchame, no va a ir a juicio ahora. No va a ir a... Pero el tema es el siguiente. Esta es la primera vez. No es la primera vez que tiene un tema de violencia de género. No, tiene una causa elevada a juicio en el mismo departamento judicial, en Loma de Zamora. Tiene que ir a juicio 19 y 21 de septiembre de este año ahora. Salvo que logre frenar el caso antes. Vas a tener la barrida. Vas a tener la barrida de que esto se va a terminar con la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, si es así, hagamos como Poncio Pilato, pongamos a uno de un lado, al otro del otro, y que la gente aclame. Y ya está, nos ahorramos todo esto, ¿no? Con perdón de Hammurabi, nos ahorramos todo esto. ¿Para qué? Hagamos aclamación, ¿no? Por aclamación. La gente aclama la candidatura de, bueno, acá la gente aclama la libertad y la inocencia de fulano de tal. ¿O qué diferencia hay entre eso y lo que es lo mismo? Es igual. Richard, si te parece, vamos a cambiar de sección porque es el momento de ir a ver qué caso eligió nuestro público en redes sociales, en Twitter, en Instagram, para que desarrollemos hoy. Vamos a verlo. Dale. Richard, detrás nuestro hay una foto. Es la foto de un joven. Hay que ver si lo conocen, no creo. Es la foto del protagonista involuntario, de la víctima, de uno de los casos que más conmocionaron a la Argentina en los 90. Fue el caso que ustedes votaron cabeza a cabeza con el que hicimos la semana pasada y por eso decidimos respetar el interés del público y hacer hoy uno de los casos más votados de la semana pasada, que es el secuestro de este joven, de Guillermo Ibáñez, el hijo de un íntimo amigo del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Exactamente, del sindicalista Diego Ibáñez. Pero bueno, fue un secuestro y fue un secuestro que terminó mal. La información que se ve en la capital no es correcta, es una primera... ...1990. 1990. Carlos Menem. Julio, o sea que ahora se está por cumplir un aniversario. Sí,
estamos en 2022, a días de que se cumple un nuevo aniversario de este caso, porque estamos hablando de un episodio sorpresivo que ocurre el 6 de julio de 1990. Guillermo Ibáñez, un joven de 28 años, que era papá, que había tenido un hijo, que se había separado de esa mujer, les digo para describir un poco el personaje, la víctima de todo esto. Se había separado y estaba en pareja con otra mujer que para el 6 de julio de 1990 estaba embarazada. Sí. Ese joven era hijo de Diego Ibáñez, que era el secretario general del Sindicato Unido de Petroleros del Estado, del SUPE. Sí, un hombre muy poderoso, sindicato muy poderoso, Diego Ibáñez, que era amigo de antes de la presidencia de Carlos Menem. Un tipo que había militado con él en algún momento, por eso había una relación. Menem aparte era presidente hacía muy poquito, hacía menos de un año que había asumido. Sí, exactamente, sí. Y estaba dando sus primeros pasos. 6 de julio de 1990 le suena el teléfono a Guillermo Ibáñez en su casa de Mar del Plata y por lo que se reconstruyó, una mujer le dice, tu mujer te está engañando, vamos a encontrarnos. Vamos a encontrarnos que te cuento la historia. Te quiero contar la historia. Sí, y se encontraron, mejor dicho. Él salió de su casa. Fue al encuentro en un bar de La Perla, fue con su camioneta, Ford F100, y llegó y esperó. Y esperó en vano porque la mujer nunca apareció. Nunca llegó a la estación. Nunca llegó. Esta mujer que le dijo, te voy a contar sobre una infidelidad de tu mujer. Claro, de su nueva pareja, estaba embarazada. El tipo va y entonces no encuentra a nadie. Sale de ese bar y apenas, muy poco después, se encuentra con alguien muy conocido, que le hace señas porque al parecer tenía un desperfecto mecánico en su automóvil. Esto ya lo vimos. Sí. Esta técnica de la traición. Nadie inventa nada. Esta técnica de la traición de una persona conocida que te para con la excusa del auto desperfecto y demás, lo hizo el clan Pucho. Sí, los traidores más grandes de la historia argentina, que buscaban a conocidos, se les encontraban casualmente en el camino, o sea, che, tuve un problema con el auto, lo cual tiene ya un riesgo de movida, Richard, que vos sabés que cuando vas a hacer caer en la trampa a un conocido y lo vas a capturar, ya después no lo podés dejar libre. Porque te vio la cara y te conoce, vio la cara, sabe tu nombre, sabe quién sos. En este caso, lo que reconstruyen es que se trataba de Juan Carlos Molina, el que le estaba haciendo... Juan Carlos Molina. Que era sobrino de una prima de Diego Ibáñez. O sea, se tenían una relación había cierto familiar, pero de conocimiento. Sí, Guillermo lo conocía. Claro, entonces Guillermo para con la camioneta. Obviamente. Sí, el desperfecto, que esto, que lo otro. Le dice que lo lleve hasta determinado lugar. Y no se movieron mucho hasta que los interceptan. 2 autos. Ellos iban con la camioneta, iba Ibáñez y Molina, que le había hecho los gestos de, che, alcanzame a tal lado, que bueno, tengo que ver una cosa, qué sé yo, a ver lo lleva a un barrio, lo aleja del centro de Mar del Plata, y ahí los cruzan 2 coches. Sí, un Fiat 128 y un Taunus. Cada uno manejado por un tipo que casualmente Ibáñez conocía. También. Sí, lo conocía de un boliche y los conocía, además habían sido camioneros, habían sido despedidos. Estaban en la lona, digamos. Pero los conocía de un boliche, creo que se llamaba Doria 3, de la zona del puerto. Uno de los bares esos del puerto que tanta fama tienen. Los conocía de ahí. Estas dos personas que, atenti, van encapuchados y lo controlan, lo agarran, lo toman. Néstor Auski y Roberto Acerbi. Lo secuestran. Lo secuestran. Dejan la camioneta tirada. Ahora, se lo llevan a 15 cuadras de distancia. ¿De la camioneta? La policía, después que pasó todo esto, la policía bonaerense, pidió perdón por no inspeccionar a 15 cuadras no hacer un rastrillaje a 15 cuadras de distancia de donde estaba la camioneta. Claro, porque ¿Sabes qué era 15 cuadras? Nada, era la casa de uno de ellos. Guillermo desaparece. Queda la camioneta abandonada en plena calle. Y la policía no se pone a buscarlo en la zona donde aparece la camioneta. Tan simple como eso. 15 cuadras. Se lo llevan a 15 cuadras.
lo encierran en la casa de Auski. En la casa de Auski, claro, que estaba a 15 cuadras de ahí. Ahí lo atan, le ponen unas cadenas que según un momento se dijo en la investigación, estaba repasando, la cadena la compran con la tarjeta de crédito del propio Guillermo. Le usan la tarjeta Lo dice la hermana de Guillermo, lo dice años después, que hasta fueron tan basuras de ir a comprar la cadena con la... Para atarlo a él. Para atarlo a él con su tarjeta de crédito. Y ahí lo tienen secuestrado y llaman al padre. Años 90, tarjeta de crédito no era común para la mayoría de la población. Estamos hablando, a ver, también hay otra de las cosas que se dijeron. Estaban llenos de plata. No la pasaban mal, pero no estaban llenos de plata. No la pasaban mal de ninguna manera. Pero bueno, y ahí llaman al padre. Llaman al padre y le piden $2 millones. $2 millones. Una fortuna en cualquier momento y para cualquiera. Sí, sí. ¿Sabes una cosa? ¿Sabés quién? Diego Ibáñez estaba desesperado, sí. El padre, ¿no? Toda la familia. Tu hijo de 28 años secuestrado, Richard. ¿Sabés quién se ofreció a ayudarlo económicamente para juntar esa plata? A poner, decir, che, yo la pongo. Sí, los 2 millones y después vemos. Sí. ¿Sí o quién? Chabrán. Alfredo Chabrán. Alfredo Chabrán. El del crimen de José Luis Cabeza. Sí, el que luego sería tapa de diario, por decirlo de alguna manera, por el crimen de José Luis Cabeza, por el crimen de un periodista. Qué dato, Ibáñez con esto... Porque lo conocían, eran amigos. Eran gente que venía de hacía tiempo laburando en cosas cercanas. Ahora, Ibáñez hace algo lógico, obviamente asesorado por las autoridades, era amigo del presidente, o sea, le había secuestrado amigo del presidente, el hijo a un amigo íntimo del presidente. Y le dicen pedir una prueba de vida, que es algo que en esa época la policía recomendaba siempre. Sí, después, es verdad. Pero era otra época, no era el momento obviamente de la telefonía celular, de la comunicación fácil. Entonces le dicen, bueno, te llamaron, antes de pagar, asegúrate que esté vivo. Sí. Y que ponga una prueba de vida. Y ahí aparece esta situación, Richard, que a ver cómo la recordás vos, que le dicen a Ibáñez, bueno, te la vamos a dar, anda a buscarla a una cabina telefónica. Sí. A la del Automóvil Club. Del Automóvil Club. Y ahí te vamos a dejar. Algo que también hacían los puchos en su momento. Querés una nota, querés un diario, por ejemplo, un diario del día firmado por tu hijo. Sí, creo que de lo que se trataba, si no recuerdo mal, era que él contaba en pocas líneas una anécdota personal. Una anécdota personal, sí. Dicen que incluso tiempo después la hermana de Guillermo dice, él trató de darle a entender en la anécdota al papá que estaba Molina en el medio, que estaba metido Molina. En la frase pone la M con mayúscula. Y bueno, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Pero además, ahí aparece ese dato. Lo que dice la familia Ibáñez, que siempre dijo Diego Ibáñez, era que el dato llega a la prensa. Trascendió. Que trasciende y que eso interfiere en la negociación. O sea que los secuestradores saben que todo está monitoreado. Vamos a contarlo todo, porque no tenemos por qué esconder nada. Ni siquiera las cagadas que uno no, pues yo no cubrí ese caso, pero quiero decir, incluso las cagadas que uno se manda. Sí, lo que hicimos los periodistas. Y lo que los periodistas se mandan. En el momento, porque esto termina, vamos a adelantarlo, esto termina con un juicio. Claro. En el momento del juicio, Diego Ibáñez, mirando a los periodistas que lo cubrían, dijo: la mitad de la culpa de ustedes. Por haber revelado en tiempo real que había un pedido de los secuestradores, que había una prueba de vida ofrecida y que el lugar era ese. Claro, digo, acá lo que pensaban era, si se enteraron los periodistas y lo hicieron trascender, quizás los secuestradores recién ahí se dieron cuenta de que estaba toda la policía y la justicia atrás del tema, porque siempre los secuestradores le dicen a los familiares de la víctima, no hagan la denuncia, esto lo arreglamos en privado. Sí. Cuando un dato así trasciende a la prensa, obviamente el secuestrador entiende rápidamente que todo lo que haga y todos los movimientos están monitoreados. ¿Te parece que vayamos compartiendo una crónica de la época? Vamos. Y después contamos un poco cuál fue el desenlace de esto? ¿Cómo es la personalidad? Bueno, es muy calmo y viene siempre con todos los empleados, constantemente está acá. El padre también viene los jueves y los viernes. Y bueno, es muy querido por todos, acá lo conocen todos. Y lamentamos, por supuesto, todo esto que le está pasando. En una cabina telefónica habría aparecido una hoja del diario Clarín
en cuyos bordes y en forma manuscrita Guillermo Ibáñez había hecho referencias concretas, circunstancias y situaciones familiares que solo él puede conocer. Esto a los efectos de que la familia sepa que está en buen estado de salud. Con toda la información que se tiene, se trata de un secuestro común extorsivo. En algún momento se habló de que habría intervenido una brigada denominada Che Guevara, que es la que habría pedido el rescate de $2 millones. ¿Es cierto esto? Es cierto según algunas versiones periodísticas, pero nosotros, de acuerdo a información cierta y seria, descartamos por ahora que haya connotación política en este secuestro. Bueno. Richard, ¿qué va a ocurrir en todo esto? Guillermo Ibáñez secuestrado, se moviliza la policía, pasa el tema de la prueba de vida, que se hace pública, y lo que va a terminar ocurriendo es que los secuestradores lo van a asesinar a Ibáñez. Sí, lo llevan a la ruta 210 y Beruti, a 3 cuadras de la casa donde lo tenían secuestrado, a 3 cuadras, es decir, a 18 cuadras de la camioneta que él abandonó, y no rastrillaron nada. Y allí cavan un foso, cavan una fosa. Con una pala, hace un agujero, sí. 90 centímetros de profundidad. Y lo que se sabe, por eso vos decías al principio que era desacertada la primera información de que a Guillermo lo habían matado de un tiro. No, no lo mataron de un tiro. Lo matan de un mazazo en la nuca, sí. Le pegan con una pala, con la misma pala, y lo tiran cae, le pegan un mazazo en la nuca, como dijiste, cuando cae, le pegan con la pala en la cabeza y lo entierran. Ahora, según la autopsia, él tenía tierra en los pulmones. Tenía tierra en la tráquea, sí, en los pulmones, lo enterraron vivo. Más trágica no se puede imaginar una resolución para un caso de esta naturaleza. De político esto no tenía nada, ¿eh? No, ahí el funcionario decía bien. Es verdad, eran delincuentes comunes que secuestraron al hijo del amigo del presidente. Piden porque tenían bronca a la familia, porque querían plata, por un montón de cosas. 6 de julio del 90 lo secuestran. 9 de julio lo asesinan. 9 de julio lo asesinan. Aprovechan el feriado, uno puede imaginar, poco movimiento en la calle, lo matan de esta manera horrible y el cuerpo va a aparecer el 25 de julio, lo van a encontrar finalmente los investigadores. Menem va a viajar a Mar del Plata, va a ir Duhalde. Lo encuentran porque hay un tema. Acá estamos hablando de 3 secuestradores. Sí. Parece que había más. Claro. Y que uno habló, porque lo dejaron afuera. Porque no le dieron lo que él esperaba de él, o supo que no iba a recibir. No le prometieron, quedó afuera. Y ese fue el que habló. Porque si fuese por la policía todavía lo están buscando. Sí, o no buscando. Porque o no buscando. Si estaba secuestrado a 15 cuadras de la camioneta y lo matan a 18 cuadras de donde lo habían secuestrado, muchos no lo estaban buscando. Este caso criminal conmocionó a todo el ambiente político, además de ser un impacto para el público, conmocionó a todo el ambiente político. Lorenzo Miguel, Menem para Mar del Plata, Duhalde para Mar del Plata, bueno, todo el mundo. Veamos una crónica del momento del hallazgo del cadáver. Cuando se conoce la noticia de a Guillermo, el hombre que estaba buscando toda la Argentina, lo asesinaron. 210 y Beruti, aquí en este pozo, en esta excavación, fue hallado el cadáver que luego fue identificado como perteneciente a Guillermo Ibáñez. Se dice que estaba el cuerpo y debajo el arma con la cual le dieron muerte. Es un pozo no muy profundo, hay un guante de nylon, parece que fuera, de plástico. Minutos después del primer informe, regresa la ambulancia de la Unidad Regional Cuarta de Policía, 1203. ¿Quién lo trasladó hasta acá? ¿Ustedes? Nosotros. ¿De ahí de 210 y Beruti hasta acá? De 210 y Beruti. Aproximadamente serían muy pocas cuadras de donde cambiaron de coche cuando lo transbordaron desde la F100 al Torino Blanco. No sé porque ignoro dónde estaba la F100 en principio. 218 y Beruti. Entonces sí, puede ser cerca. Plenamente? No, estamos esperando, no, todavía no. ¿Tiene disparo de bala? No sabría decirle porque no lo hemos visto. Lo hemos transportado nada más y embolsado. ¿El deceso dataría de varios días? Bueno, tiene olor de putrefacción, pero está embolsado, así que nosotros no lo hemos visto. Así que no hay seguridad de que fuera el cuerpo de Guillermo Ibáñez. No hay seguridad, no.
Bueno, el policía no sabía, viste que le preguntaron. Sí, estaba baleado. No estaba baleado. No lo mataron a tiros. No sé si había un arma ahí, no sé. No sé. Es decir, si había un arma en ese lugar, pero a tiros no lo mataron. Ni con uno, ni con medio, ni con nada. Golpes. Si no, fueron estos los golpes que estuvimos comentando antes. Estaba encapuchado y estaba atado. Esto provoca una... Y pasaron muchos días. Y sí, más de 15 que había ocurrido el asesinato hasta que lo encuentran por la delación Viste que de de manera natural, el policía no sabía dónde habían dejado la camioneta y el periodista le dice a 18 cuadras, no sé, acá nomás. Y dice, y sí, entonces acá nomás. Todo ocurrió que no lo buscaron. Bueno, pero vuelvo al tema de la prueba de vida que había pedido Ibáñez durante la negociación, prueba que finalmente le llega, pero que genera también una repercusión pública que para él siempre fue el disparador de que ocurriera el asesinato. Por supuesto que es válido su reclamo. Ahora, acá había una situación que era inocultable, que Guillermo conocía a sus captores, y si lo dejaban ir a Guillermo, si lo liberaban, si cobraban el rescate y lo dejaban ir, él les iba a decir a los investigadores, sí, el que me agarró fue Molina, o sea, yo es familiar mío, yo lo conozco. Claro. Esto era justamente lo que pasaba con las víctimas del clan Pucho, que estaban sentenciados a muertos desde el momento del secuestro. Claro, porque lo conocían. Conocían a los captores. Y la base del secuestro es cobrar e irte sin que te identifique nunca la víctima. ¿Qué hace Menem cuando ocurre todo esto? Además de estar, obviamente, junto con ahí está Duhalde, Ibáñez, ¿no? Por supuesto, ahí está Ibáñez, Diego Ibáñez con Duhalde. Acá está con ahí está con Duhalde, pero viajan todos, digamos. Lo que va a ocurrir... Mira, Figueroa, no veo, ministro del Interior, sí. Bueno. Lo que va a pasar, Richard, para Pensé que estaba la foto con Menem. Nada, ahora lo vamos a ver a Menem, porque Menem lo que hace es salir a pedir la pena de muerte. Dice, yo quiero que para estos casos... Fue el último presidente que pidió la pena de muerte para delitos aberrantes, con lo cual habría que definir qué es un delito aberrante, pero más allá de eso no es cuestión de hablar de la pena de muerte, pero fue una reacción visceral de Menem, que las tenía con frecuencia en muchos aspectos, y pidió la pena de muerte, pero a tal punto que él dispuso que se realizara un proyecto de ley para mandar al Congreso, y lo frenaron. Fíjate, escuchémoslo como lo planteaba él y les contamos cómo terminó. Estos individuos, estos salvajes, no merecen vivir ni en la cárcel en comunidad. Señor presidente, en caso de ¿usted cree antes porque muchos no estamos de acuerdo con la pena de muerte? Por supuesto que se necesita de un debate. Yo no estoy diciendo voy a imponer la pena de muerte, no. Es mi opinión como la opinión de muchos que están de acuerdo con esto y otros no. Bueno, serán los representantes del pueblo quienes decidan en definitiva. O sea, que sean los diputados, o que sea un plebiscito, que sea la gente. Pero él mandó ayer a hacer un proyecto de ley. Para instaurar fue más para una opinión. La pena de muerte. Primero es la opinión del presidente. Que, a ver, es una opinión a escuchar. Y después él manda a hacer un proyecto. No tuvo eco en el Parlamento. Sí, Duhalde también. La Iglesia Católica también hizo lo suyo para frenarlo. Duhalde en algún momento también lo consultó a Zaffaroni sobre esto, sobre si se podía denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Digo, era una idea que cada vez que había algún crimen que conmovía a la opinión pública, o en este caso al propio presidente, salía. Menem fue el que lo llevó más adelante, si se quiere, porque elaboró este proyecto, lo manda al Congreso buscando que se reinstaure la pena de muerte en Argentina. No lo va a lograr. Lo que sí va a haber es un juicio contra estos acusados, porque los van a detener. Van a detener a Molina, van a detener a Servi, van a detener a Auski, al dueño de la casa, y van a detener a la esposa de Auski también. A Carmen Pascual, que era la que había llamado... El primer llamado engañoso a Guillermo Ibáñez. El llamado que le permitió a los secuestradores saber dónde iba a estar Guillermo Ibáñez, en qué horario, por supuesto, y capturarlo sin ningún tipo de problema. Se hizo el juicio y también estuvieron en el juicio autoridades nacionales. Cuando se hizo, había un interés por lograr una condena y finalmente hubo condena perpetua para... Hubo perpetua para todos. No para la mujer de Auski. Para los tres varones. Claro, a Servi, Auski y Molina van a recibir prisión perpetua.
aunque después van a ser beneficiados con el 2x1. Esto también hay que decirlo. Están en... bueno, uno murió. Murió hace poco, creo que hace 2 años. En el año, sí, a Servio, murió... El año pasado. Sí. A Servio murió. Tenía problemas de salud, pero se dijo que lo había afectado el COVID y que murió a causa del COVID. Murió libre. En 2006 los van a liberar a todos. Porque los habían, sí, claro, murió. Uno de estos murió el año pasado, pero ya estaban libres. En el 90 los condenan a perpetua, en realidad los detienen, los condenan a perpetua poco después. 2006 sale, 16 años estuvieron presos estos 3 hombres que secuestraron y mataron a un chico con cierta sangre fría, digo, porque claro, sabían que el final del secuestro iba necesariamente a ser un asesinato porque no había mucha vuelta. Más allá de lo que dijo Diego Ibáñez en aquel juicio tan recordado, que es mirar a los periodistas y decirle, la mitad de la culpa del asesinato de mi hijo la tienen ustedes. También me parece que funcionó el saber entre los periodistas que una investigación de un secuestro en curso también a nosotros nos imponía una responsabilidad en cuanto a qué íbamos contando o no. Pasó en otros secuestros, Richard, que hubo después. Sí, teniendo en cuenta esos secuestros que hubo después, sí, es cierto. Hubo información que no se dio. Aunque en verdad hay de todo, ¿no? Pero hubo información que en otros casos que no se daba justamente por eso. Después va a haber otros finales trágicos. Digo, la tragedia a la familia de Diego Ibáñez estaba mirando este recorte, la va a envolver. Diego Ibáñez muere, se mata en un accidente en 1995, 5 años después con un camión. Del asesinato de su hijo. Muere en un choque con un camión en Balcarce. Sí. Una historia, digo, la tragedia sobre la tragedia, por supuesto, de distinta naturaleza. Y aquel hijo que tenía Guillermo Ibáñez, o sea, el nieto de Diego Ibáñez, va a morir en un accidente de trenes en 2009, acá en la capital federal, en realidad atropellado por un tren. Cuando uno se pone a repasar toda la historia, también eso habla de... te llama la atención, ¿no? El destino trágico, el destino de toda esta familia. Y la pregunta que siempre quedó abierta, más allá de todo esto, es, ¿hubo más autores en este caso? ¿Pudieron haberlo hecho ellos solos? Yo te digo cómo encontraron el cuerpo. Yo te lo digo. El cuerpo no se encuentra. ¿Cómo se encuentra el cuerpo? Hay muchas cosas que la policía no dijo. Bueno, era una época de los 90 donde la policía un poco hacía lo que quería. Bueno, acá... Más allá del control judicial. Y se le tenía un respeto que ahora no se le tiene, por ejemplo. Nos vamos de un extremo a otro. En el medio no nos podemos quedar nunca. Pero lo que decía era palabra santa. O sea, como acá había personajes políticos comprometidos, el tema de que la policía dice, y sí, nos equivocamos al no rastrillar en la zona, si fuese Pérez, con perdón de los Pérez, si fuese Ticio Cayo, la víctima, pasaba de largo. Jodete. No fuimos. Ahora está la misma policía bonaerense, de la cual Duhalde va a decir muy poco después, es la mejor policía del mundo. Esta, la que no investigaba como correspondía, ni el secuestro del hijo de un amigo del presidente. Y la que 7 años después iba a matar a un periodista. Y donde iba a reaparecer el nombre de un amigo de Ibáñez. De un amigo de Ibáñez que en aquel entonces, bueno, no, ni era conocido. Bueno, esta es la historia. Son los casos de los 90 que en su momento nos marcaron, que marcaron a la Argentina y que quedaron bastante en el olvido. O sea que en la memoria popular, y cuando hablamos de los grandes casos criminales de nuestra historia, este sin dudas es uno, Richard, pero no suele ser revisitado, no suele tener... No, uno lo recuerda por el hecho de que, bueno, la última vez que se pidió la pena de muerte en Argentina fue Menem. Pero ¿a raíz de qué? Qué sé yo. Bueno, fue por todo este caso. Que marcó sin duda nuestra historia. Vamos a ver el dibujo de Miguel. De Miguel, sí, claro. Miguel Paraíso, que como siempre nos va a sorprender con una de las imágenes acá lo hice nunca vistas de un caso. Pienso cómo habrá quedado en el momento encapuchado. Claro. Como lo tenían a Guillermo Ibáñez en la casa, en
en la casa de Auski antes de llevarlo al descampado donde lo termina. Fíjate los detalles que nos trae Miguel Paradiso. La famosa cadena, digo tristemente famosa, de la que hablábamos recién, Ricardo, que compraron con la propia tarjeta de crédito de Ibáñez. La pala con la cual van a terminar cavando el pozo para enterrarlo a Ibáñez. Y pegándole. Hasta matarlo. Qué increíble. La ropa de los 90. Encapuchado. Es toda una pintura. Muy bien, muy bueno, como siempre, Miguel, la mirada. Gracias. Brillante siempre. Gracias. Un ídolo. Bien, amigos, continuamos en Cámara de Crimen. Vamos a ir, Rolo, a un caso que, bueno, tiene un denominador común que nosotros transitamos con frecuencia, y es justamente esto que el público está viendo en pantalla. Un tipo que está prófugo por un homicidio, por un femicidio cometido con 107 puñaladas. Estamos hablando de Daniel Diomedes Borlicher. Esta es la imagen de este hombre, la imagen de la última foto. Después les vamos a mostrar un trabajo que se ha hecho para reconstruir cómo estaría hoy, por qué ha pasado el tiempo, por qué este femicidio de las 105 puñaladas fue el 16 de marzo de 2015. Hace 7 años, este hombre asesinó a la que había sido su esposa, a Sandra Silguero, en la casa de esta mujer en Corrientes. ¿Quién encontró el cuerpo? Una de las hijas de Sandra, que tenía solo 12 años. En aquel momento va a encontrar a su mamá apuñalada hasta la muerte por Daniel Borlicher. 105 puñaladas le dio, la dejó abandonada y escapó. ¿Cuál es el tema en tanto horror que les estamos contando? Que este sujeto lleva 7 años prófugo. Acaban de elevar la recompensa a $1 millón de pesos, Ricardo, pero da la sensación... Es lo de Corrientes, ¿no? Sí, de que nadie lo está buscando, de que Borlicher se mueve tranquilamente entre Corrientes y Paraguay, que va y viene, que continúa incluso trabajando y que realmente la búsqueda es algo nominal, que no es mucho más que un relato. Ahí estamos viendo a Sandra. Esta es la mujer a la que apuñaló 105 veces, la mujer con la que había tenido una relación de pareja, un femicidio de manual que se encuentra impune tanto tiempo después, pese a los reclamos de la familia, a las marchas, a que acá en Cámara del Crimen ya hemos hablado de este caso, hemos mostrado la imagen de Borlicher. Uno siente, Ricardo, siempre en Cámara del Crimen pensamos, quizás esto ayude a que alguien esté viendo el programa y lo reconozca, lo identifique, que se tiente con la recompensa o que se conmueva por las víctimas. Acá hay una comparación entre cómo era en el año 14 y cómo sería en la actualidad. Esto es un trabajo que se hace por medio de una, obviamente, una variación que se hace con la computación para tratar de adivinar, de imaginar cómo el paso del tiempo podría haber cambiado la apariencia de este hombre. Por supuesto, esto no es definitivo, es solamente una aproximación, pero claro, la última foto que tienen de él data de 2014, el crimen fue en 2015. Ha pasado tanto tiempo que es probable que las arrugas, el paso del tiempo, lo hayan cambiado. Y también es posible, Richard, que él mismo haya tratado de cambiar su apariencia. También. O no, porque no sabemos realmente si lo están buscando. Bueno, ha pasado tanto tiempo que, a ver, es un caso de interés público, como todos aquellos que no son buscados, pues la verdad que no lo busca nadie. En casos resonantes, no siempre ocurridos en Capital, esto pasó en Corrientes, 105 puñaladas a una mujer, y los que no sufren, decía, también son sus familiares, que esperan. Estamos en comunicación telefónica con Karina, la hermana de Sandra, a quien le agradecemos mucho esta comunicación con Cámara de Crimen. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como estuvieron diciendo, el 16 de marzo del año 2015 fue el femicidio de mi hermana Sandra. Hasta el día de hoy seguimos esperando justicia. Lo buscan cada vez que nosotros marchamos, en realidad, porque este año se cumplió los 7 años del femicidio de Sandra. Hemos marchado hasta el Ministerio de Seguridad y no nos ha atendido el ministro. Después de una semana recién nos atendió.
y en la semana siguiente nos pasaron fotos que lo estaban buscando. Por supuesto que no era él, era un perejil, como yo digo. Solamente creo que hacen el papel que lo buscan, porque no me pueden mandar cualquier foto. Y después de ahí, hasta el día de hoy, ya no sabemos nada. O sea que cada vez que nos movilizamos, recién como que muestran interés en la búsqueda. O sea, si ustedes no se mueven, no lo busca nadie a este hombre, a Daniel Borlicher. Karina, ¿vos cómo te enteraste del femicidio de tu hermana? ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Cómo fue aquel día tan negro en tu vida y en la vida de tu sobrina? Y sí, como dije, pasó el 16 de marzo del año 2015. Mi sobrina viene corriendo, mi hermana vivía al lado de mi casa. Viene corriendo, llorando y gritando que le encontró a mi hermana tirada en un charco de sangre. Entonces, ella tenía solamente 12 años. Entonces yo me voy corriendo con mi mamá y la encontramos a mi hermana tirada verdaderamente en un charco de sangre. Y su marido, Daniel Borlicher, ya no estaba en la casa. Ya se había escapado. Y ahí ya se había escapado. Ella abrió la puerta. Aparentemente fue en horas de la madrugada, tipo 3:30, 4 de la madrugada. Él había preparado su bolso para irse supuestamente, pacíficamente era, que se estaban por separar y había sido que este asesino ya tenía todo planeado para escaparse. ¿A qué se dedicaba este hombre? ¿Cuál era su ocupación? Y este hombre, Él después yo me entero del femicidio de mi hermana porque no tenía mucho conocimiento ni datos de este tipo, de este asesino, que él ya había vivido en Paraguay, también vivió en Brasil, y vino acá con cierta plata y puso una parrilla muy conocida acá en Corrientes Capital, la cual ya no estaba funcionando más y ellos trabajaban de artesanos, o sea, conocían todos los departamentos de Corrientes, digamos, y Chaco también, porque constantemente se iban a trabajar de sus artesanías ahí. O sea que es una persona que puede desenvolverse con soltura por Corrientes, por el Chaco, por Paraguay, por Brasil. Sí, la verdad que sí. Este hombre conoce, así como dije, vivió en Paraguay y vivió en Brasil, así que tiene mucho conocimiento y capaz que tenga contactos también en esos lugares. Claro. Karina, previo a este femicidio tan brutal que nos describís, donde no solo no tuvo ningún reparo en asesinar a la que había sido su mujer, sino dejarla para que la encontrara la hija, vos, la hermana, la mamá, o sea, peor tragedia a uno le cuesta imaginar en carne propia. ¿Había habido una historia de violencia previa? ¿Tu hermana venía sufriendo violencia de género? ¿O esto fue algo que ustedes desconocían, ustedes en el entorno familiar, y que se les hizo visible de esta manera tan trágica recién? No, la verdad, como les dije anteriormente, ella vivía al lado de mi casa. Cada vez que ella se peleaba, era maltrato psicológico. Para mí es peor que físicamente el maltrato, el psicológico. Ella venía acá, estaba un día y al otro día se iba y digamos que no dialogaban porque después ella me contaba y era como si fuera que no había pasado nada. Después de lo sucedido, de la terrible tragedia que estamos pasando con mi familia, nos enteramos de que en un momento, creo que fue en el año 2006, que se peleó con mi hermana él y mi sobrino, la quiso defender, la quiso atajar y él se fue y le hizo una denuncia a su propio hijo por tratar de defenderla. Eso fue lo único que sabemos. ¿Denunció a su hijo por defender a su mamá de sus propios golpes? Sí, así es. Parece una historia de terror con un hombre que la verdad no parece tener ningún límite. Karina, ¿cómo es Borlicher? ¿Cómo vos has tenido trato? ¿Vivías al lado de él? ¿De qué forma se presenta ante la gente? ¿Qué trato tiene? Digo, para tratar de componer un poco a este prófugo, a este fantasma que lleva 7 años desaparecido y que, por supuesto, desde Cámara del Crimen estamos tratando de ayudar para que se lo encuentre y para que quien lo tenga al lado lo identifique. ¿Quién es Borlicher? No, sí, la verdad, como dijiste, este hombre se puede desenvolver de cualquier forma, o sea, sabe amañarse de cualquier manera. Yo no tuve mucho trato con él porque ya veía, o sea, no me gustaba algo en él. Sí, ni siquiera mi hermana
creo que ni siquiera se imaginó, se le pasó por la cabeza que le podía hacer nada, porque cuando él estaba durmiendo en otra habitación, mi sobrino le dijo: cerrate, mamá, porque él justamente en ese momento estaba en la escuela de policías. Cerrate, mamá, y él, como que ella le dijo: no, si no me va a hacer nada. O sea que sentía esa confianza, tampoco que no le iba a hacer nada. Este hombre era muy, o sea, no te ibas a imaginar que iba a ser capaz de tal cosa. Era muy amigo de mi papá, que mi papá quedó, mis padres quedaron realmente muy mal. Mi papá falleció hace poco y les puedo asegurar que mi papá murió de dolor, de sufrimiento, porque mi padre era un tipo sano. Y así como le digo, no se van a imaginar del monstruo que puede hacer este hombre, porque no aparentaba cierta cosa. ¿Y tus sobrinos cómo están ahora? Porque tu sobrina tenía 12 años, hoy tiene 19 y carga con esas imágenes, la verdad que son difíciles de representarse, de haber encontrado a su mamá asesinada. ¿Cómo es para ellos el día a día? Mi sobrino, ella tiene 25 años, se recibió de oficial. Es policía, Sí. Está tratando de hacer su vida, su familia. La que realmente quedó muy mal, que me di cuenta a través del tiempo, fue mi sobrina. En ese momento, cuando ella le encontró que tenía 12 años, yo la miraba y me sorprendía porque no se le caía una lágrima. Y después me di cuenta, cuando pasó el tiempo, de que ella no caía, que era muy chiquita. Y al pasar los años, ahí como que le cayó la ficha, digamos, y ella sigue con tratamientos psicológicos constantemente. La verdad que ella está muy mal. Claro, a ver, pasa, sobre todo cuando estos acontecimientos ocurren o le ocurren a un chico. Sí. A ver, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos en nada, porque si las autoridades reaccionan cuando ustedes se mueven, estamos en cero. Sí, sí, la verdad que sí. Les cuento que cuando ni bien salió la primera recompensa, que fue en el año 2017, yo por mis propios medios, con unas compañeras que siempre me acompañan, mis compañeras de lucha, que siempre digo, también varias organizaciones, nosotros por nuestros propios medios hemos viajado a Asunción, hemos viajado a Encarnación. La verdad que a los lugares que pudimos, que nos alcanzó la plata, el dinero, viajamos y dimos a conocer el rostro de este asesino. Lamentablemente hoy no tenemos esa facilidad, no tenemos el presupuesto para hacer lo mismo, pero seguimos tras las redes, compartiendo todos los días. También formo parte de un grupo que se llama Atravesados por el Femicidio, que es a nivel nacional. Y esta es nuestra única forma de hacer visible la cara de este maldito asesino, que sigue caminando entre nosotros. Un asesino que mató de más de 100 puñaladas. Es verdad. Bueno, no hay cierre para esta nota, para esta entrevista, porque lo que esperamos nosotros es que a raíz de la difusión del caso, algunos se pongan a buscar a este tipo, o por lo menos den algún dato acerca de dónde puede estar. El caso queda abierto, sigue abierto después de tanto tiempo. Y cuenten con nosotros para la difusión necesaria, si es que de esta manera podemos nosotros ayudar a que lo atrapen. Le agradecemos mucho, Karina, por su tiempo y por esta entrevista con Cámara de Crimen. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Karina, gracias. Bueno, tenemos, Rolo, una última noticia. Dale, vamos. Richard, la última noticia tiene que ver con un preso que se escapó del penal de Olmos, ayudado por un profesor, por uno de los docentes que van a las cárceles a
proveer de educación, en este caso secundaria, a los internos. Lo que sospecha a esta hora la justicia es que uno de los docentes que ingresaron ayer viernes a la tarde al penal de Lisandro Olmos en la zona de La Plata ayudó a escapar a un acusado de asesinato. ¿De qué manera? Camuflándolo entre los docentes que se retiraban de ese penal que ustedes están viendo en pantalla luego de haber ido a darles clase a los internos. El hombre que escapó de la cárcel es Víctor Manuel Torres Barrera, de 45 años, un acusado de asesinato cuya fuga fue detectada a última hora de la tarde de ayer cuando hicieron el tradicional recuento de presos. O sea, claro, no fue que un guardia se dio cuenta de que había un preso saltando un muro. No se dio cuenta de nada, nadie de nada. Nadie se dio cuenta de nada. ¿Qué ocurre? 7 de la tarde de ayer, viernes, los guardias hacen el recuento antes de encerrar a los presos que están en celdas individuales en la celda, antes de cerrar los pabellones. Se cuentan los internos para saber que están todos. Y ahí se dan cuenta que este que ustedes están viendo en pantalla no estaba. Cuentan el pabellón donde estaba este preso, claro, y se falta uno. Cuando empiezan a mirar uno por uno, se dan cuenta que el que faltaba era Víctor Manuel Torres Barrera, este que ustedes están viendo en pantalla. Claro, la pregunta inmediata fue, ¿y cómo se escapó? ¿A dónde estaba la última vez que lo vieron? ¿Hizo un boquete o saltó un muro? ¿Qué hizo? Empezaron a buscar, Richard, en las cámaras del penal y también a preguntarse entre los guardias de cárcel quién lo sacó. Alguien lo sacó del pabellón, alguien lo llevó para otro lugar, hasta que alguien dice, sí, tenía clase hoy a la tarde y se lo llevó al sector donde se les dan clases secundarias a los presos. Entonces van a ver a ese sector, no había nadie escondido ahí, no había ningún preso, ya no estaban los docentes que se habían retirado un rato antes y se dan cuenta de que tenían que revisar la salida de los docentes. Bueno, vamos a ver el momento en el que salieron los docentes. Y ahí, según dicen fuentes judiciales, detectan que entre los docentes, y en particular junto a uno de los docentes en particular, estaba la figura de Víctor Torres Barrera, del preso que se escapó. Lo curioso es que, entre tantos datos curiosos que tiene esta fuga, los datos todavía son preliminares, es que se escapó por la puerta principal de la cárcel. Claro, salió con los profesores. No salió, no saltó un muro, no cavó un pozo, como decía Ricardo, no fue un topo, no usó una escalera para saltar el muro, ahora no cortó los barrotes. ¿Se sabe qué es la relación entre el preso y el profesor? Habrá sido de una amistad tal que llegó hasta este extremo. Habrá que investigar. Habrá que investigarlo. Es lo que está haciendo la justicia ahora. A veces sí lo estamos suponiendo, pero también salen con los profesores se avivan de que este no es profesor, este es un interno, es un alumno. Y sin embargo. Es muy preliminar la investigación todavía, pero también habría que ver si pudo haber habido dinero o si era solamente una cuestión personal. O si los profesores declaran que están en eso los investigadores y permiten dar una explicación que no los incrimine de alguna manera. A esta hora lo cierto es que este hombre, que es de Budge, de la zona de Loma de Zamora, allí fue donde estaba registrado el último domicilio, lo digo porque a veces sirve para el entorno, para que estén atentos, que este hombre está acusado de homicidio agravado por el uso de armas. No es un delito menor. ¿Quién lo tenía a disposición? Un tribunal oral de San Martín. Ricardo era el que lo tenía a disposición porque lo tenía que llevar a juicio. Tan avanzada estaba la investigación sobre Víctor Torres Barrera que estaba ya a un paso de esto. El Servicio Penitenciario Bonaerense por ahora no está dando explicaciones oficiales. Yo me comuniqué hoy temprano para ver cuando salieron las primeras versiones hasta que logramos confirmar la fuga. No hay una explicación oficial. Sí sale de fuentes del caso que la hipótesis hasta ahora es que para cruzar 5 controles y recorrer 120 metros por el interior del predio del penal de Lisandro Olmos, este preso habría contado con la ayuda de un docente.
Por supuesto no hay que anticiparse, pero es una fuga muy curiosa que se acaba de conocer. Sí, sobre todo salir con el profesor, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Pero ahora vamos a dar noticias en 5 minutos, si te parece. Dale, ¿sí? Richard. Hay una presentación, si no hay, ahí está. Muy bien. Richard, noticias en 5 minutos. Noticias en 5. Comenzamos con un viejo conocido. Un viejo conocido que todavía nadie se explica por qué sigue siendo sacerdote. Estoy hablando de Julio César Grassi. Ahí lo vemos. Ahí lo tenemos en detrás pantalla, de nosotros, mirá. lo cual es peligrosísimo que esté detrás. Es el hombre al que desnudó Telenoche Investiga, el que puso en evidencia justamente una investigación de este canal, por una investigación que ya estaba abierta, pero que la justicia de Morón estaba justamente ocultando, tapando. Uy, cuántos conocidos que hay ahí. Y, bueno, sí, Richard, porque... conocidos que después te mandan carta de documento. ¿Qué pasó con Julio César Grassi? Ustedes recordarán que tuvo finalmente una condena a 15 años de prisión por abuso y corrupción de menores, en particular por el abuso de un menor que había estado supuestamente a su cuidado en la Fundación Felices los Niños. ¿Me dejé decir una cosa? Sí, por supuesto. Eran 3 víctimas. Se probó una de acuerdo con las pruebas legales, con los elementos de prueba que utiliza la Administración de Justicia. De acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es la manera más segura, digamos así, para tener la certeza que permite imponer una pena. Lo cual no significa que lo otro haya que tirarlo a la basura. No voy a entrar en eso porque a este hombre lo condenaron a 15 años de prisión por los abusos sexuales a una víctima. Lo original o el trámite de proceso fue con relación a 3. Así es. Costó mucho. Digo, no se puede hacer no se puede hacer en televisión, pero es casi una cuestión de filosofía, determinar si esta es la única verdad o si hay otra verdad que involucre a más personas como víctimas. Es un planteo, no es una acusación, de ninguna manera. Grassi está condenado a 15 años por abuso sexual contra una víctima. Le hicieron un cómputo, se hace cómputo de pena, un cómputo. Desde el momento en que es detenido, se contabilizan los días de acuerdo con la pena que reciba. Y se llega hasta una fecha en la cual esa pena se agota. Claro. Bueno, sobre eso se trata esta noticia. El cómputo que se había dado por válido en el tribunal que lo condena a Grassi, recuerden ustedes todas las dificultades que tuvo la justicia para llegar al juicio oral, ni siquiera para llegar a la condena, para llegar a que se hiciera el juicio oral. Bueno, el cómputo provisorio indicaba que Grassi podía quedar libre en 2026. ¿Por qué? Porque había pasado hasta esa fecha, era lo que se calculaba, 15 años preso. ¿Qué ocurría? Para que la pena venciera en 2026, se le estaba dando un beneficio a Grassi que tenía que ver con el 2x1. Ahora lo que ocurrió fue que la Cámara de Apelaciones de Morón, a pedido del abogado Juan Pablo Gallego, que es querellante en esta causa, realizó un nuevo cómputo de la pena. Dijo, no vence la condena en 2026. Volvieron a contar. Volvió a contar los años. Ahora le vamos a explicar porque si no es un galimatías, es muy difícil entender matemáticamente. Pero lo que se decía era, hasta ahora, hasta esta semana, que Grassi en 2026 salía libre. ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones de Morón esta semana? No, señor. Tiene que salir en libertad el 30 de mayo de 2028.
Recién ahí le vence la condena, el tiempo transcurrido en prisión. Recién, el 30 de mayo de 2028, nosotros vamos a dar por cumplido el tiempo que tiene que pasar encerrado este hombre. ¿Qué ocurría? Ustedes dirán, pero esto no fue en el año 2000 que se conoció. Así es, en el año 2000 Telenoche Investiga revela ante la opinión pública la verdadera cara de Julio César Grassi. A partir de ahí se dicta una orden de detención. ¿Se acuerdan aquel famoso episodio donde Grassi estaba en un estudio de televisión en otro canal, en una entrevista? Claro. Y le dice Chiche Helblum, padre, lo vino a buscar la policía y él se va. Bueno, por alguna extraña razón se había computado esa como la fecha de detención de Grassi, cuando no había sido así, cuando Grassi en realidad recién va efectivamente preso en el año 2013. ¿Se acuerdan todo lo que tardó el juicio? Bueno, la justicia dijo esta semana, no, recién va preso el 2013. No importa la orden de detención de aquel día que no se cumplió, no importa la restricción que tuvo en su momento para acercarse a la fundación. ¿Se acuerdan que tenía en un momento una prohibición para entrar a la fundación? Que él decía, no, yo vivo ahí, vivo en el predio. ¿Se acuerdan que en algún momento tuvo una tobillera? Bueno, la justicia dice, no hay ningún tipo de atenuante en cuanto al cumplimiento de la pena. Él entró a la cárcel en 2013, está en Campana ahora, y recién en 2028, el 30 de mayo, va a poder salir. ¿Por qué se hablaba de 2 por 1? Porque cuando la investigación, la denuncia contra Grassi ocurrió, el 2 por 1 todavía estaba vigente. Es una ley que se derogó. La ley penal más benigna, si estaba vigente, algo que es más beneficioso para el condenado, se debe aplicar. Estaba vigente en aquel momento cuando se hace la denuncia, y la ley del 2 por 1, que les recuerdo, contempla como dobles cada día pasado en prisión a partir de los 2 años sin condena tras las rejas. O sea, si vos pasaste 2 años preso y no fuiste a juicio, no tuviste una condena, a partir de ese segundo año preso, cada día que pasás en la cárcel se te cuenta, se te computa como doble, hasta el momento en el cual recibas obviamente la condena. Eso establecía el 2 por 1, por esos 2 días contados por cada día pasado en la cárcel. Eso se derogó, pero como la denuncia es previa a la derogación, decía la defensa de Grassi, hay una parte de su encierro que se tiene que contar 2 por 1, se tiene que contar doble, y por eso tiene que salir de prisión en 2026. Ese cálculo erróneo, mal hecho, se corrigió recién esta semana, y por eso los periodistas titulamos, se le extendieron 2 años la condena a Grassi. En realidad lo que ocurrió es que se hizo un nuevo cómputo de los días pasados en prisión y dijeron en la Cámara de Apelaciones de Morón, señores, la pena vence en 2028. Él esperaba salir en 2026 y recién va a poder hacerlo el 30 de mayo de 2028, Ricardo. Parece todo medio laberíntico, pero es así para que sea lo más justo posible. De todas maneras, si hablamos de justicia, hay que tener en cuenta la razón de ser de muchas cuestiones, entre ellas la del 2 por 1. ¿Por qué la cuestión del 2 por 1? Por ineptitud de la justicia. En 2 años un tipo tiene que estar juzgado. Entiendo que hay causas que son complejas, entiendo que hay causas que, por ejemplo, una banda, donde hay muchos, donde hay que determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, que cada uno de ellos hicieron cosas distintas, hay causas que son, insisto, complejas, donde a lo mejor 2 años no alcanza, sobre todo en la justicia argentina, donde hay vacantes, donde hay fiscalías que no tienen fiscal, juzgados que no tienen juez, etcétera, etcétera. Entiendo todo eso, pero por ineficiencia del Estado, ¿entonces se beneficia a un culpable? Le encontraron esa vuelta, la vuelta del 2 por 1, pero más allá de eso, hay que hacer un cálculo exacto desde el momento en que una persona está privada de su libertad a disposición de un juez por determinada sospecha o por determinada imputación. Ese es el momento en que se inicia. Y después se cuenta. Incluso se resta todo el tiempo que uno estuvo, por ejemplo, un tipo que se vio excarcelado. Eso se resta. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso se continuó, pero no estuvo preso. Bueno, cómputo de pena.
El cómputo de pena es matemática. Es matemática de acuerdo con determinados criterios que están en la ley penal. Se volvió a hacer, tiene que salir en el 28. La sexta de la Cámara de Apelación de Morón dio este cálculo. ¿Puede llegar a tener algún beneficio antes? Sí, puede ser. Pero lo que dijo hoy la justicia es 30 de mayo de 2028, recién ahí vence la pena. Si él logra una condicional, una anticipada, será motivo de otro fallo y por supuesto de otro comentario aquí, Richard. Pero esta es la noticia de Grassi. Si te parece, pasemos a otra de las noticias que tenemos para darles en 5 minutos, que tiene que ver con estos jóvenes que están aquí detrás nuestro. ¿Por qué? Porque ellos fueron los autores, según el fiscal Eduardo Rosende, de la violación grupal que sufrió una adolescente, una joven de 21 años, en febrero de este año en Palermo. ¿Se acuerdan? Adentro de un auto, un feriado, pleno Palermo Viejo, un Volkswagen Gol blanco, a donde uno de estos jóvenes, acompañados por el resto, introducen a la chica y proceden a violarla en grupo. Así lo definió la justicia. Lo que ocurre ahora es que el fiscal Rosende pidió que vayan a juicio oral. Estos 6, en igual condición, con la misma imputación por violación. ¿Por qué? Porque entiende que los 6 son coautores, que más allá de que los análisis de ADN incriminaron más a unos que a otros, sí hay 3 a los que le dio positivo el ADN, no a todos, el fiscal entiende que todos fueron responsables, que todos hicieron algo para que la violación ocurriera, hayan tocado o no a la víctima. El fiscal dice textualmente que tenían un plan previo a introducirla a esta joven en el auto, un acuerdo de voluntades y de roles cuyo fin era turnarse para mantener relaciones sexuales, obviamente, forzadas con esta joven. Porque la chica no podía resistirse. Eso también lo deja bien en claro el fiscal. Y otra cosa, todos querían abusar. De hecho, casi todos abusaron menos uno, que no tuvo ocasión de hacerlo porque después viene la cuestión de que se acercan los vecinos. La panadera, ¿te acordás, Ricardo, que interviene tan valientemente? Pero hay una cosa, en un kiosco donde hacen una parada antes de llevar a la víctima al auto, 3 de ellos, el que estamos viendo, es ahí, en ese kiosco, 3 de ellos la abusan, la manosean, 3 de ellos, pero no son manoseos, son manoseos libidinosos, en partes íntimas, 3 de ellos. Después vendrían aquellos que ya cometieron el acto dentro del auto. Y los que estaban afuera estaban esperando entrar. Es lo que ha aprobado el fiscal. O sea, los 6 con el mismo grado de responsabilidad, los 6 a juicio. Acá no vale esto de, no, yo me quedé de campana, o yo estaba fumando, ¿se acuerdan que estaban fumando un porro afuera del auto? Yo no llegué a tocarla. El fiscal... eso que está pixelado ahí, discúlpame, sí, dale. Eso está pixelado ahí, está pixelado detrás nuestro, es porque la están abusando. Claro. ¿Se entiende? La están abusando ya ahí, y después lo que pasaría en el auto. El fiscal dice, actuaron en aras de satisfacer sus deseos libidinosos. Esto es textual del pedido de elevación a juicio del fiscal contra Ángel Pascual Ramos, de 23 años, Lautaro Dante Siongo Pasotti, de 24, Steven Alexis Cusoni, de 20 años, Franco Jesús Licán, de 23, Tomás Fabián Domínguez, de 21, e Ignacio Retondo, de 23. Doy los nombres porque también estamos mostrando las fotos. Son los imputados, por supuesto. ¿Son todos mayores de edad? Son mayores de edad, nadie los está condenando todavía. La justicia lo que está haciendo a través del fiscal Resende, que le está pidiendo al juez Marco Fernández, llévelos ya a juicio oral para que ahí se defiendan, para que presenten las pruebas. Ya vimos aquí en Cámara del Crimen cómo la intención de algunos de ellos es decir, no somos un mismo grupo,
éramos algunos amigos entre nosotros y había otros que eran amigos entre ellos, nos juntamos casualmente, algunos actuaron adentro del auto, otros no entramos, se acusaron mutuamente los que sí aceptaron declarar. ¿Te acordás, Ricardo? Acá sí, lo mostramos en cámara de crimen diciendo quién había señalado a quién. O sea, algunos dijeron, no, yo estaba fuera del auto, el que estaba era fulano y fulano. Todo eso es parte de la prueba que hoy tiene el fiscal. Además, hay análisis de ADN. Hay análisis de ADN, pero no se olviden de esto. Hay una cuestión con el hecho de la consumación de la relación sexual. El abuso sexual va más allá de eso. Es decir, en ese kiosco la estaban abusando a la chica. 3 de ellos. De esos 3, 1 se quedó afuera del auto esperando entrar. ¿Quiénes estaban dentro del auto? Había 5 personas con la víctima. 2 adelante, que fueron los que llegaron a concretar la relación sexual, y 2 atrás que mientras la manoseaban, o sea, la abusaban. La abusaban. No le acariciaban el pelo, ¿eh? ¿Se entiende? Ya dentro del auto había 4. Había 2 afuera, de los cuales uno de ellos ya la había abusado en el kiosco. Y el otro que estaba esperando también entrar. Estaban afuera porque estaban esperando entrar. Es lo que probó el fiscal. Richard, el fiscal hizo un dictamen de 66 páginas donde también acusa a algunos de estos imputados por lesiones. Porque recuerden que uno de los videos que tanto impactaron de este abuso que quedó filmado casi desde el inicio, desde que captaron a la víctima en una plaza de Palermo, después de algunos de ellos haberla visto por primera vez dentro de un boliche de ese barrio. También había imágenes que tenían que ver con el momento en el cual la llevan a ese kiosco, el momento en el cual la llevan al auto y el momento clave en el cual un testigo casual que pasaba justo por la zona interviene y trata de detener lo que está ocurriendo adentro del auto, junto a aquella panadera que estaba trabajando dentro de su local, frente al cual estaba estacionado el coche donde estaba ocurriendo el abuso sexual. Bueno, cuando intervienen estas personas, hay uno de ellos, de estos testigos, que es agredido, según el fiscal, por parte de este grupo de jóvenes, que le pegaron y lo lesionaron. Por eso, además de la acusación principal, la más grave y la que contempla la pena más dura, hay una imputación contra estos jóvenes por lesiones contra uno de los testigos. Claro. Todo esto es importante porque lo que está señalando es que la justicia da por probado que captaron a esta chica, que en algún momento ella perdió el control de sus actos, no logró probar si fueron ellos los que le dieron algún tipo de sustancia para que ella no tuviera reacción ante lo que iban a hacer, que la metieron en el auto engañada, que la violaron y que cuando alguien intentó frenar toda esta situación, lo lastimaron. Le pegaron. Esa fue la secuencia completa de lo que ocurrió, según el fiscal, el 28 de febrero pasado en el barrio de Palermo. Tal cual. Bien, la parte final de Cámara del Crimen, vamos a reiterar la noticia de la fuga de un preso en la cárcel de Olmos, que salió junto con los profesores, tenía clase ayer y de acuerdo con las cámaras de seguridad, se fue por la puerta principal junto con los profesores. Víctor Manuel Torres Barrera se llama el hombre de 45 años acusado de homicidio agravado por el uso de armas, o sea, no es un delito menor, que según fuentes judiciales escapó anoche de este penal, del penal de Lisandro Olmos en la zona de La Plata. Es un penal de máxima seguridad en el grupo de profesores que había entrado a darles clases a los internos. Es decir, lo que creen los investigadores es que se camufló entre los docentes que salían de la cárcel para poder escapar del penal. La duda que tienen los investigadores es si los docentes sabían, si hay uno de los docentes que pudo haber sido cómplice de Víctor Torres Barrera o si esto fue algo accidental. Hay muchas dudas alrededor de este caso, pero es altamente fuera de lo común que un preso se escape de un penal que tiene estas condiciones de seguridad por la puerta principal, después de pasar 5 controles de seguridad y de caminar 120 metros, Ricardo, desde el sector donde se encontraba hasta la salida.
esto es algo que exige una investigación profunda, pero sobre todo que exige la recaptura rápida, urgente de este hombre enseguida, claro, que estaba a disposición del Tribunal Oral Criminal número 7 de San Martín, que tenía que juzgarlo por un homicidio agravado, un delito gravísimo, uno de los más graves que contempla nuestro Código Penal. Ricardo, estamos hablando de un potencial asesino, no estaba condenado todavía, pero la justicia estaba a las puertas justamente del debate para determinar si este preso era culpable o inocente de asesinato. Anoche, a las 7 de la tarde, en el penal de Olmos comenzaron a hacer un recuento de presos en los pabellones, algo de rutina que se hace siempre antes de empezar a cerrar los candados, y descubrieron que faltaba uno de los internos. Cuando entraron a identificar quién era ese interno, llegaron al nombre de Víctor Manuel Torres Barrera. ¿Dónde había estado por última vez? En el sector destinado a la educación de los presos. Un sector importantísimo, ¿sí? No estamos de ninguna manera cuestionando con Ricardo la importancia de esto, la importancia de que los docentes, que son muy valientes, que entran a los penales a educar a los presos que no terminaron el primario, que no terminaron el secundario, algunos de ellos en algunos penales para estudios universitarios. No era el caso en esta situación, pero digo, son personas que cumplen un rol clave en la sociedad. No, lo que quería decir era, bueno, en la investigación se estará viendo si hubo complicidad o si hubo un aprovechamiento. Es decir, las circunstancias las conoce la gente del servicio penitenciario. Se verá si se aprovechó de una situación, el fugado se aprovechó de una situación determinada, o si hubo algún tipo de colaboración, ayuda o lo que fuese. Cuesta pensar de parte de profesores, maestros y demás que colaboren con una situación como esta. Cuesta pensarlo, pero bueno, todas las posibilidades están abiertas. Si se aprovechó de la situación, cómo, de qué manera, a quién engañó, bueno, también son preguntas que surgen del otro lado de la cuestión. Sí, ya hay una Fiscalía de La Plata que está interviniendo en esta investigación, Richard, que merece una respuesta urgente, porque que se escapen los presos ya es una noticia conmocionante. Que se escapen por la puerta principal de un penal, peor todavía, rosa, ¿no?, el papelón. Bueno, y terminó Cámara de Crimen. Amigos, nos despedimos. Un saludo a Gustavo Arce, como siempre, de Agustino. Un saludo a la familia de Palma por los libros de Hammurabi. Y bueno, nos vemos. Ci vediamo fra una settimana. ¿Se lo aprendió? Sí, ¿viste? Arrivederci.